Bueno, entonces estuvimos diciendo que eh, estamos planteando para proteínas monoméricas, globulares, etcétera, estamos planteando un sistema totalmente cooperativo en que la proteína puede estar o totalmente plegada o totalmente desplegada. Entonces podemos plantear una ecuación de equilibrio donde de vuelta la proteína está o totalmente plegada o totalmente desplegada, no tiene ningún otro estado, y a esta ecuación le corresponde una constante de equilibrio, que es la relación entre proteína desplegada y proteína plegada. Y tiene asociado un cambio de energía libre de Gibbs que lo puedo calcular eh, directamente con esta ecuación, es menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, en ausencia de naturalizante, que es lo que me importa a mí, ¿de acuerdo? O sea, estoy hablando de la situación a 0 molar urea, 0 molar cloruro de guanidinio. Pues acá la cuestión es relativamente fácil. Si yo estoy acá a mitad camino, con la fracción plegada en la mitad, pongámosle acá 2,5 molar urea, yo puedo decir, sí, acá tengo igual de proteína plegada, igual de proteína que de proteína desplegada, constante de equilibrio es 1, y logaritmo 0, la delta G 0. Genial, vale. Lo que me interesa es en ausencia de naturalizante, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Y qué es lo que tendría que medir para poder medir la cantidad de proteína plegada y desplegada en ausencia de naturalizante? Bueno, pongámosle numeritos al tema y supongamos un valor de delta G normal para una proteína de 8 kilocalorías por mol. Delta G de este equilibrio, una proteína globular, monómica, bla, X, puede ser de 8 kilocalorías por mol. Siempre está más o menos en ese rango. El R es una constante, 1,99 por 10 a menos 3 kilocalorías por Kelvin mol. Pongámosle que trabajamos a 298 Kelvin, a 25 grados, y nos metemos en esta ecuación, podemos calcular la constante de equilibrio, ¿no? Damos vuelta a esto, si quieren en este momento pueden parar el video, clic, agarrar lápiz y papel, despejar constante de equilibrio de la ecuación, meter estos numeritos y ver cuánto le da el número de moléculas, de cuánto le da en primer lugar la constante de equilibrio, y a partir de ahí calcular cuántas moléculas desplegadas espero en ausencia de desnaturalizante. Yo esto normalmente lo hago en el pizarrón, ahora lo hice así a mano para tenerlo, y les puedo decir, si no lo hicieron todavía, se enteran, si lo hicieron pueden compararlo, la constante de equilibrio sería de 1,3 por 10 a la menos 6. Es decir, que tengo la relación entre plegada y desplegada para una proteína que tiene un delta G de plegamiento de 8 kilocalorías por mol, es de 1,3 por 10 a la menos 6. Y eso significa que por cada molécula desplegada tengo 770.000 moléculas plegadas. Quiere decir que si yo tengo una sonda donde estoy midiendo, por ejemplo, CD en V lejano, y voy a tener que, la señal que mida va a ser la suma, o el promedio pesado de lo que haya plegado y desplegado, voy a tener una señal de 1 en 770.000 de moléculas desplegadas. Es claramente muy difícil de medir, es muy difícil determinar la constante de equilibrio en ausencia de naturalizante de una forma directa. Ahora bien, dijimos que en la región central de la transición podemos tener un buen cálculo de la concentración de proteína plegada y la concentración de proteína desplegada, y por lo tanto podemos tener una buena estimación de la constante de equilibrio en cada uno de estos puntos. Digamos que podemos trabajar, son datos experimentales, así que digamos que podemos trabajar hasta un 1 en 20, 1 en 50, 1 en 100 es un poco optimista lo que puse acá, pero bueno, pongamos lo que 1 en 20, acá en esta región pareciera ser más o menos una cosa del orden del 1 en 20. Y para cada uno de estos puntos puedo calcular la concentración de proteína plegada y la concentración de proteína desplegada, y puedo calcular el delta G. ¿Qué pasa si hago esto y lo grafico en función de la concentración de naturalizante? Lo que veo es que los puntos caen en una recta. Veo que el delta G varía linealmente con la concentración de naturalizante, por lo menos en las regiones medias. Bueno, y a partir de esto, digamos, no es una cosa caprichosa, tiene bastantes cuestiones atrás, y hasta llegar a esto, y de hecho no estoy seguro de que sea del todo válido, pero uno puede
hacer una extrapolación lineal de estos puntitos. Puede decir, bueno, esto es una recta. Hay razones para decir, porque una recta no es caprichoso, de vuelta. Puedo decir que esto es una recta y llegar hasta 0 molar urea. Y calcular cuánto es el delta G acá. Esto se llama modelo de extrapolación lineal. Y lo que postula es que el delta G es una función lineal de la concentración de desnaturalizante. Puedo calcular entonces, por extrapolación, el delta G en ausencia de desnaturalizante, que es un valor que no podía medir directamente midiendo las concentraciones de proteínas plegadas y desplegadas en ausencia de desnaturalizante. Ahora bien, esta ecuación tiene un factor, la pendiente esta, que se llama valor M. Tiene ahí, está puesto como M, como el MX más H, y se lo conoce como valor M. ¿Qué es el valor M? ¿Tiene alguna lógica, algún sentido? ¿Sirve para algo? Y sí, sirve para algo. De hecho, correlaciona muy bien con lo que es el cambio de área accesible al solvente de la proteína de desplegada a plegada. Vamos a ver qué es esto. Cuando yo tengo una proteína plegada, el área accesible, puedo medir el área accesible al solvente como cuál es la superficie que puede tocar una molécula de solvente de esa proteína. Y va a ser todo el exterior de la proteína, la cáscara de la proteína. Pues sería el área, sería la cáscara de la proteína. Cuando esa proteína se despliega, todo el gusanito que está metido ahí adentro va a ser accesible al solvente. Es decir, que se expone mucha más área al solvente que cuando estaba plegada. Yo puedo calcular en Angstrom cuadrado cuánto es ese cambio de área accesible al solvente. Y esta gente, hace unos cuantos añitos ya, lo que hicieron fue comparar cuánto era el valor de esta pendiente del envario a partir de un montón de datos publicados de distintas proteínas, cómo correlacionaba con el área accesible al solvente. Y se ve que hay una correlación también lineal, todos simplificamos las cosas, entre el área accesible al solvente y el valor de M. ¿Y a qué se puede ver esto? No me acuerdo si hay una cosa, no hay una, tendría que haber una transparencia más que no la puse. ¿A qué se puede ver esto? Bueno, la idea es la siguiente. Como los agentes desnaturalizantes lo que hacen es solvatar preferentemente lo que está normalmente adentro de la proteína respecto de que esté afuera y mirando el agua, o sea, que hace que lo que está feliz cuando está dentro de la proteína esté igual de feliz cuando está en el agua, es el efecto del agente naturalizante. El valor M, que si lo pensamos, tiene valores de delta G por concentración, es decir, me está diciendo cuánto cambia el delta G desplegado por mol de agente desnaturalizante. Este valor M me está diciendo qué tanto hace el agente desnaturalizante más feliz a la proteína desplegada que plegada. Vuelvo sobre esto porque lo revolví un poquito. Tenemos que el agente, cuanto más agente desnaturalizante tengo, más feliz hago a las cosas que están adentro para estar afuera. Eso es lo que hace que las proteínas se desplieguen. El valor M me dice qué tanto más feliz lo hago. ¿Cuánto es esa pendiente? ¿Cuántos kilocalorías por mol gano por molar de agente desnaturalizante? Y es lógico que correlacione con el área accesible al solvente, porque cuanto más área voy a exponer la proteína, más área expone respecto de su estado plegado en el estado desplegado, más feliz lo va a hacer ponerle más agentes naturalizantes a la forma desplegada. Y eso en cierta forma le da un background físico-químico a el modelo de extrapolación lineal. Eso quiere decir que el modelo de extrapolación lineal es razonablemente, tiene un fundamento que no es totalmente caprichoso. El delta ASA es fácil de calcular. Si yo tengo la estructura de una proteína, puedo calcular el área accesible al solvente de la forma plegada y puedo calcular el área accesible al solvente de la forma desplegada, porque es el área accesible al solvente del gusanito, de todos los aminoácidos. ¿De acuerdo? Entonces, el área accesible al solvente de la forma desplegada es una función de la secuencia, básicamente, y el área accesible al solvente de la forma plegada, si tengo la estructura, puedo calcular. El delta ASA es fácil de calcular.
Y si yo hago un experimento desplegado al equilibrio por desnaturalizante, puedo comparar qué tan bien ajusta mi valor m con esta ecuación. Y si veo que no ajusta muy bien, lo más probable es que esté en un sistema que no sea de dos estados. Porque todo esto lo hicimos, todos estos cálculos, toda esta aproximación, lo hicimos suponiendo esto, que hay una constante de equilibrio, una forma plegada y una forma desplegada que se intercambian directamente. Si el valor m medido no correlaciona bien con esta ecuación, quiere decir que probablemente esté en un sistema que no sea de dos estados. ¿De acuerdo? Bueno, y como venimos diciendo, esto vale solamente para las proteínas que son así pum pum, que son muchas, por suerte, son varias. Son, creo que la mayoría de las proteínas globulares. Pero bueno, ocurre para otras varias proteínas que esto no es así. Y un caso prominente, creo que fue el primero que se estudió, es la alfa-lactalbúmina. Fíjense, acá tenemos de vuelta este tipo de gráfico donde grafico fracción de proteína desplegada en función de la concentración de desnaturalizante, en este caso cloruro de vanilina. Seguido por distintas ondas. Estructura terciaria por C del NIR V y estructura secundaria por C del FAR V. Vemos que de vuelta en la lisosima todo es muy bonito y el desplegado parece ser totalmente cooperativo, toda la estructura secundaria se pierde, toda la estructura terciaria se pierde. Ahora, en la alfa-lactalbúmina lo que se observa es que la estructura terciaria se pierde antes que la estructura secundaria. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que es una proteína que tiene estructura secundaria también, todavía tiene alfa-hélices, tiene láminas beta, pero la estructura terciaria, los aminoácidos aromáticos que me dan el CNV cercano, ya son un flan. A esta forma, que se caracterizó hace bastante tiempo, se la conoce como glóbulo fundido. Se llama glóbulo fundido porque se supone que es la misma proteína bastante bien plegadita a nivel de estructura secundaria, mantiene los elementos de estructura secundaria, pero es un flan, ¿de acuerdo? No tiene más ese núcleo compacto que forma el core hidrofóbico de las proteínas. Es un estado parcialmente plegado. Se puede aislar a veces, si yo tengo un tubito de alfa-lactalbúmina con 2 molar de cloruro de guanidino, voy a tener la mitad de la proteína totalmente desplegada, 30% de proteína totalmente desplegada, 50% de proteína en glóbulo fundido y 20% de proteína plegada. No sé si me dio la suma, pero bueno, la idea es esa. Voy a tener un cacho y un cacho. Todo esto es proteína en glóbulo fundido. Es una estructura en que no hay contactos terciarios y tiene una barrera energética para llegar al estado nativo. Es decir, que no es un intermediario de plegamiento, no es que la proteína para plegarse va desde desplegada al glóbulo fundido a plegada. Es estable, es un intermediario estable, es decir que para plegarse tiene que tener una barrera energética. Más de la barrera energética en el próximo episodio, pero es importante que sepan que los glóbulos fundidos no son intermediarios de plegamiento, ¿de acuerdo? Son estructuras aparte. Bueno, y vamos a parar acá para seguir en un ratito con el